Un placer estar acá otra vez. Lo que están viendo atrás básicamente es el resumen de los aumentos de tarifas que se fueron dando en nuestra ciudad. Porque esto es Ciudad de Buenos Aires, estos son trenes urbanos y subtes, me parece que está ahí también, ¿no? Y colectivos. Impresionante, ¿no? Algunos 200% en un año, porque tenés diciembre de 2017. Bien, ayer el Banco Central, y te pido lenguaje nuestro, ¿eh? El Banco Central compró dólares. Después de mucho tiempo se perforó el piso de esta banda que se acordó con el Fondo Monetario y compró dólares. ¿Qué significa que se haya perforado el piso? Significa que en los próximos meses hay suficiente confianza como para no salir corriendo al dólar. Y creo que ese es uno de los pilares de este gobierno. Llegar a octubre, después veremos, ¿viste cómo es esto? De noviembre. Sí. Pero llegar a octubre con estabilidad cambiaria, y creo que va a ocurrir. La estabilidad cambiaria se le mete en la cabeza a la gente positivamente y eso es, en un año electoral, clave. No hay que llegar con volatilidad cambiaria. Ese es el plan. ¿Qué significa estabilidad cambiaria? Pues yo también te puedo decir, sí, y no me van a estar diciendo los industriales amigos de siempre, dentro de 15, 20 días se está retrasando el dólar. Si lo dicen, no creo que el gobierno los escuche, en lo más mínimo. Creo que hay un plan claro acá de decir vamos a llegar con estabilidad cambiaria, hay que ganar las elecciones. Este va a ser un año brutalmente electoral y no creo que se vayan de esa banda. Por lo tanto, es probable que estemos en la banda inferior, viste que te la van actualizando, sí, 2%, etcétera. Me imagino que ese es el plan y como está el contexto internacional parecería bien. Si vos la actualizás 2% todos los meses, estás casi siguiendo la inflación prevista de 20 y tantos. Sí, creo que tiene lógica en el contexto actual, en este contexto de desequilibrio, saliendo de lo que fue la locura del año pasado, para enfrentar un año en donde el presidente Macri la va a tener difícil porque la economía real no lo va a ayudar para ganar las elecciones. Yo insisto, creo que las va a ganar igual. Ese es mi escenario, a veces que cambiemos ganas las elecciones. Y uno de los pilares va a ser generar esta sensación, que es una realidad hasta octubre por lo menos, de estabilidad cambiaria de esta forma. Es decir que un dólar de casi 50 a fin de año, porque si a eso le sumas 20 y tanto por 23, 24% de inflación, debe estar en eso. Sí. Está 48 por ahí. Eso es estabilidad cambiaria. En esta definición del gobierno, sí, tal cual, siguiendo la inflación. Está bien lo que vos aclarás, no es que el dólar se quede en 37, va a ir acompañando probablemente el ritmo de la inflación, porque si se quedara en 37 tendrías un brutal atraso cambiario y volveríamos a foja... Es un déjà vu del 2017. Volveríamos a foja cero y no tiene sentido, después todos los un dólar que va 38, 39, que se va sumando, yo calculo es casi un peso por mes. Sí. Para llegar a los 48, los 47, 48, que sería el 23-24% de la inflación, eso es estabilidad cambiaria. Es decir, vos ves eso y es un escenario favorable. Exacto, dentro de lo que fue la locura. De lo que es esto, hay que comparar locura contra esto, que quizá es mediocridad estable, lo cual, dada contra la locura, no es que sea un escenario aceptable, es eso. Y está muy bien como lo definiste vos. Y es año electoral, que tampoco te puedes alejar de eso. A ver, para año electoral yo creo que es clave. Si se le escapa el dólar de nuevo, el presidente Macri pierde las elecciones. Y creo que el Banco Central la tiene clarísima esa y no va a permitir que eso ocurra. Creo que ese es el modelo actual. Ahora, pero entonces mi pregunta estamos viendo una realidad que de acá a octubre va a ser ficticia y después de octubre vamos a ver la realidad, o no es tan así y hay que, digamos, confiar que esto se está manteniendo, porque si no, parece ser que, bueno, de acá a octubre, ficción. Es una buena pregunta. Puede no ser ficción en la medida que después esto se acople con un shock de confianza. Creo que el gran desafío, supongamos por un segundo que el presidente Macri vuelve a ganar las elecciones y tiene un segundo mandato, espero que no se equivoque como en el primero. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que haber un shock de confianza. Y te digo por qué. Viste que se está hablando mucho en el 2020 no va a haber plata para pagar la deuda externa. Se habla mucho de esto. Esa no es la pregunta correcta. Bueno, escuchás a Milei y te dice pasa default 2020 o 21. A Comini también. Con todo el respeto de quienes dicen eso, porque son amigos y les tengo un gran respeto, esa no es probablemente la pregunta que se hace un especulador cuando compra bonos. Por ejemplo, Estados Unidos tampoco tiene plata para pagar la deuda. Por lo tanto, ¿cuál es hay ninguna posibilidad ahí voy, fíjate. ¿Cuál es el juego de una deuda soberana? Que te crean para renovar la deuda. Y para que te crean tenés que ser, entre comillas, creíble. Y para eso el presidente Macri tiene que anunciar cambios estructurales el primer día
de Asunción en su segundo mandato. No puede equivocarse 2 veces como hizo en el primer mandato. Ya tenés que ir con reforma laboral, Ya, reforma positiva. en el primer día, ayer estaba hablando justo detrás de cámara con un miembro del gobierno, le decía, por favor, decir esta vez al presidente Macri que escuche a los liberales, que los escuche por una vez en el mandato y que entienda que si no hace eso, no le van a rolear la deuda. Bueno, tenés a Brasil haciendo esto ya. Lo está haciendo, por lo tanto, hay chances. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Hay chances? Por supuesto que las hay. Tiene que haber sacrificio en el medio y sí, lamentablemente el pueblo argentino tiene frente a sí 3 décadas de sacrificio. Claro, si hasta ahora venimos sí, pero el problema es que cuando haces devaluaciones sin reestructuraciones, el sacrificio no sirve para nada porque la inflación te lo come. Por lo tanto, tiene que haber una complementariedad de una reestructuración laboral, previsional, jubilatoria. Lo tenemos que hacer. Si haces eso, los pibes que te compran bonos y te matan con el Río País, te los van a volver a comprar. Argentina puede volver a bajar Río País, Argentina puede rolear. El concepto, para que se entiendan, rolear en la jerga de mercado es renovar deuda. Sí. El gran juego de la deuda es rolear la deuda todo el tiempo. Claro, igual aclaremos algo. Vos podés renovar. Lo que pasa que lo que vos necesitas es generar la confianza para renovar con tasas iguales o más bajas. Porque salir a renovar y seguir pagando cada vez más no sirve para nada. A ver, si vos querés rolear la deuda actual con un Río País que está más o menos 700 en 700 puntos básicos. Por suerte en baja, ¿no? No, una baja. A ver, en diciembre yo sigo mucho los credit default swap, que no son exactamente, pero es muy parecido. 810 cerró en diciembre los credit. Ahora, ayer estaban tradeando en 689. 120 puntos básicos es muchísimo, pero también es verdad que entre noviembre y diciembre nos mataron con Río País. Porque Río País subió como 300 puntos básicos. Claro. Entonces, ¿a dónde estamos ahora? Y más o menos estamos como inicio de diciembre. Es como que el mercado en enero borró el castigo de diciembre, pero queda el castigo de noviembre. ¿Se va a ir eso? No creo, hasta tanto no se sepa que pase en agosto. Por lo tanto, acá hay una valla muy importante a saltar, que es el río político. Si se salta y eventualmente, si querés un gobierno con un montón de errores, pero razonable institucionalmente, como es el gobierno de Macri, gana las elecciones, por el bien de los argentinos espero que esta vez no se equivoque otra vez y anuncie reformas, porque de lo contrario no nos van a rolear la deuda. Germán, vos planteabas un escenario que obviamente hay que tener, digamos, el gobierno nacional tiene que tener mucho cuidado con el dólar, porque recordemos lo que pasó cuando tocó los 42, ¿no? Ahora, ¿cuál es el costo que vos considerás que puede llegar a tener mantener justamente esta política cambiaria? Tenés tasas reales muy altas, eso te enfría la economía, sin dudas, por lo tanto, ahí tenés un tren que le juega en contra de la economía. Me imagino que están apostando a que todo el rebote del agro y la cosecha, etcétera, te genere ese push adicional y con eso neutralizar y más o menos encaminarte hacia una elección en donde Macri no va a tener como aliado a la economía. Y después viene un punto y coma. Y después, ¿cómo seguimos? Bueno, seguiremos a la Argentina. En noviembre nos enteraremos qué vamos a hacer de ahí en adelante por 4 años. Sí. Si el presidente, puede decir que tiene que mantener el dólar más o menos, porque si no, si se le escapa para vos, se les controla todo. En mi opinión, pierden. Sí. ¿No se puede hacer una suerte de convertibilidad? Como en aquel momento la convertibilidad era atar 1 a 1, era atarlo al 38 de hoy y después que acompañe, pero que lo acompañe sistemáticamente, no por mercado, no por oferta y demanda. Quizá eso ya te pone un corsé al que no sé si este gobierno o cualquier otro quiera atarse. Por lo tanto, esto te da un grado de libertad más, por si las papas pelan y tenés que volantear. A ver, la Argentina que se viene va a ser una Argentina muy improvisada. Años enteros de improvisación donde vamos a estar debatiendo. ¿Pero cómo haces improvisación con lo que vos decís que es fundamental para todo, que es previsibilidad? Digo, ¿cómo compatibilizás eso es lo deseable. A eso deberíamos llegar dentro de 10 o 15 años. En el medio vas a tener que tener unos cimbronazos ¿10 o 15 años? Mínimo. A ver, esta Argentina para depurar, y aunque no nos guste escucharlo, a ver, ¿qué ventaja tengo yo? Yo no soy político, yo no tengo ganas, yo puedo decir la verdad, cosa que muchos economistas por ahí están en el gobierno no pueden decir. Argentina necesita 3 décadas para resolver los tremendos problemas que tiene. Lamentablemente, los políticos en general le hacen creer a los argentinos que esto en 6 meses te lo arreglo y ya está y somos Noruega. No es así, lamentablemente. Fíjate, el Río País de Argentina es 700 puntos. Angola, África, 500. No somos ni África en el mundo de bonos. Eso está hablando que tenemos que arrancar de ahí atrás. Sí, igual el Río País, perdóname. Sí. A ver, es un indicador importante. Es un indicador importante, no es el único. Pero la verdad es que vos podés estar, como ha pasado acá, en época de convertibilidad, casi sin riesgo país. Y la verdad es que no es sostenible. O sea, acá la clave es cómo hacer una Argentina sostenible. Que venga el gobierno que viniere, mantenga algunas políticas de Estado básico, porque vos podés hacer las reformas, se puede
caer el riesgo país, podés entrar en una suerte de luna de miel con los mercados y el riesgo país te baja, pero la Argentina no es sostenible en el tiempo. Totalmente. Eso hay que complementarlo es. con esto. A ver, Argentina tiene que ir a cirugía general, nos gusta o no. Una reforma previsional, una reforma laboral y una reforma fiscal bien hecha. La que se hizo fue un horror, un desastre fue. Por lo tanto, es como empezar de nuevo otra vez. ¿Cuánto te lleva hacer eso? Te lleva décadas, no puedes hacer en un día. Y además tenés que ir acompañando a una población que fue engañada sistemáticamente durante 70 años, que no entiende lo importante que es atacar esos tres frentes. Por lo tanto, vos tampoco el argentino puede decir, che, en un día te reestructuro todo, porque es socialmente imposible hacerlo. Por lo tanto, tenés que atacar esos tres frentes, empezando a enseñar al argentino que lamentablemente el populismo lo empobreció y tenés que ir hacia eso. Eso te lleva... A Chile le llevó 4 décadas. ¿Y cómo contenés la parte social en el Bueno, medio? precisamente haciéndolo razonablemente, pero al mismo tiempo siendo sincero. Al argentino, lamentablemente, le vienen robando hace 70 años, por lo tanto no le queda otra cosa que el sacrificio. Estamos empobrecidos. No, pero además, vivíamos en Noruega. Digamos. Bueno, pero era otra Pero forma de Parece vivir. como que el país El nivel de empieza la pobreza... decadencia solo en el 45. A ver, el nivel de pobreza por entonces debe haber sido 5 puntos porcentuales. Bastante grande. No había La diferencia es pero antes del enorme. 45 no había un solo derecho laboral, digamos, también había una situación que tampoco era la mejor. Los derechos para la laborales gente. empezaron antes del peronismo del 45, ojo. Está bien, pero parece como que hasta el 45 éramos Suiza y Si de vos me golpe vas a elegir... pasamos Lo a que ser pasa es que África. no tiene que ver una cosa con otra. Si vos deberías poder crecer como los países más serios, con derechos y crecimiento. O sea, esta Totalmente, cosa nadie está diciendo, ojo, pará, o tenemos está muy bien lo derechos que dice o- Antonio. no. Nadie está diciendo de no tener derechos, pero cuidado que lo que al argentino le venden como derecho, le vendieron durante estos 70 años, en realidad fue una expropiación del Estado de Hubo su muchos propia cambios en riqueza. esos 70 años. En el medio tuviste tantas dictaduras, la última, ¿dónde nos dejó parados? La Económicamente. última dictadura fue un horror, pero a nivel económico fue tan mala como gobiernos democráticos. El punto acá es, vamos a lo económico. A nivel económico, ningún sistema, ningún modelo le funcionó al argentino, de lo que yo tengo memoria, ¿no? En estos 70 y pico años que vengo viendo es siempre una promesa detrás del modelo. ¿Y en qué terminaste después? Siendo más pobre que antes. Por lo tanto, Sí. creo que hay que ser sincero, y ese es el problema, y ese es el miedo. Digo, algún político, alguna vez se va a animar a hablarle a un argentino así de, che, necesitas 3 décadas cuando Bueno. yo quiero ganar la elección de los próximos Pero 2 años. Esto de a los argentinos nos vienen robando, también la sociedad argentina es mayormente corrupta. Sí. Esto me parece que hay que reconocerlo también. Tenemos una sociedad mayormente corrupta en Argentina. Somos muy especiales. Amante de la corrupción. Somos muy especiales. Creo que defendemos al Estado grande y al mismo tiempo nos quejamos todo el tiempo, por ejemplo, de su principal costo, que es la inflación. Creo que el Y la argentino... corrupción, mirá los principales empresarios, todos son una causa de corrupción gigantesca. O sea, la verdad que es una sociedad que tiene una cercanía con la corrupción fantástica. Y creo que también. admitimos un montón de cosas y somos pasivamente aceptadores de eso. Hacemos marcha por un montón de cosas y quizá por la... A ver, me encantaría alguna vez ver una marcha por achique el gasto público. Me sentiría orgulloso de eso. Y sería el comienzo de algo. A ver, también se habla mucho del argentino pobre. Lamentablemente, los políticos nunca le van a decir esto a un pobre. Pero ¿qué es lo mejor que le puede esperar a un pobre en la Argentina? Lamentablemente, ser pobre y morirse pobre. ¿Qué es lo mejor que le puede esperar? Que su hijo no sea pobre. El político que le dice lo contrario, lamentablemente le miente. Si yo hago este programa dentro de 25 años, estoy convencido que el pobre de hoy, lamentablemente... Pero esa ascensión va a morir social, pobre. o sea, esa posibilidad de movilidad social ascendente, ¿cómo se llega? Educación principal. La cantidad de gente subeducada que hay en la Argentina. Obvio, ¿por qué los querés subeducados? Un subeducado no piensa y lo manejás. A ese señor pobre, yo le diría, déjame educar a tu hijo, déjame que ese chico tenga un título universitario. Y yo te aseguro Pero ahí que ese chico no va a está el ser Estado, pobre. ¿o no? No necesariamente tiene que estar. ¿Por qué tiene que estar el Estado? Dale a ese señor pobre la chance de que tenga un trabajo digno y pague la educación de su hijo. No tiene por qué... ¿Por qué siempre el Estado tiene que resolver todo? No es verdad eso. Hay países que se manejan de otra forma y en esos países tenés un equilibrio en donde el individuo depende más de sí mismo que del Estado. El Estado aparentemente es un gran protector, pero te termina sacando todo. Un ejemplo es la Argentina en estos 70 años. El Estado tiene que controlar y tiene que estar en los lugares clave. Después tenés que dejar que la gente, darle las herramientas para que la gente... Dale las herramientas para que puedan tener una vida razonablemente digna. Bueno, muchas gracias. En 25 años hablas con él. Cuando venga con 25 años acá, cuando vienes a No, Antonio, vos vas a ser longevo. ¿Cómo? ¡Qué bravo! ¿Cómo? Me corrijo. No va a estar él. Te saca 30 años. Veremos quién.